Buen día, profesor. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema que considero muy importante y relevante para entender el panorama actual de los conflictos armados. Dicho tema a tratar son, los conflictos armados de tercera generación. La idea clásica que tenemos por un conflicto armado es la usual: guerra entre estados, con fuerzas militares, con objetivos claros y con normas que regulan el comportamiento de las partes involucradas. Sin embargo, los conflictos de tercera generación presentan y nos ponen en mesa una nueva realidad. Son luchas internas dentro de un Estado donde, en lugar de enfrentarse a otro, las partes de conflicto son grupos armados que operan sin un marco legal claro. Estos conflictos usualmente surgen en los famosos estados fallidos, donde la autoridad central, por ejemplo el gobierno, ya no puede garantizar la seguridad de su población. Este hecho cambia completamente la dinámica de la guerra y las reglas que la rigen. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un Estado el cual las proteja? Como ya lo mencioné, cuando un Estado pierde el control, los ciudadanos evidentemente quedan atrapados en un vacío de poder. En estos contextos, las víctimas son las personas más vulnerables, porque se enfrentan a situaciones extremas, desde desplazamientos forzados, desapariciones, hasta la pérdida de acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda, entre otros. Ahora, ¿cómo se protege a una población que está atrapada en medio de un conflicto sin un Estado que pueda garantizar su protección? La respuesta es que no hay una protección efectiva en muchos casos. Un claro ejemplo, mirando dentro de nuestro contexto social histórico, se dio con los famosos desplazados internos que tuvo nuestro país durante los años de violencia que ejerció ciertos grupos terroristas como el famoso Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. En dicho periodo, muchas personas tuvieron que huir de sus hogares debido a la violencia ejercida por estos grupos, quedando desprotegidos en zonas donde el Estado no podía alcanzar y sobre todo garantizar su seguridad. ¿Cómo cambian las reglas del juego con los famosos conflictos de tercera generación? En los conflictos tradicionales, las reglas del derecho internacional humanitario son claras. Por ejemplo, el Tratado de Ginebra establece los derechos de los prisioneros de guerra, las normas para el trato de los civiles, de los heridos, entre otras disposiciones complementarias e igual de importantes. Pero, ¿qué ocurre cuando los actores en el conflicto no son estados reconocidos? En los conflictos de tercera generación, las reglas del derecho internacional humanitario se ven un tanto limitadas. Su aplicación como normas internacionales se complica porque no existe un marco claro que identifique a los combatientes, a los bandos enfrentados o a la legalidad de las acciones que llevan a cabo estos grupos. En un escenario como el de Somalia en los años 90, donde diversos grupos se enfrentaban sin ningún tipo de control central, las reglas de la guerra perdieron su eficacia. ¿Eso qué conllevó? Conllevó a que la violencia se desbordara y principalmente las víctimas fueron civiles atrapados entre la lucha por el poder. Ahora, ¿qué sucede con la humanidad en estos conflictos? Como ya lo dije, lo más dramático de estos, al igual que cualquier otro conflicto, es la deshumanización que ocurre, no solo entre los combatientes, sino también hacia las víctimas, sobre todo los civiles. En estos conflictos, las personas dejan de ser vistas como seres humanos, con derechos, con sentimientos, y se convierten en cifras, en daños colaterales de una guerra que se pelea sin respetar ninguna regla. El genocidio ocurrido en Ruanda de 1994 evidencia cómo los conflictos de tercera generación pueden escalar hasta niveles de violencia extremas. En ese caso en particular, más de 500.000 personas fueron asesinadas debido a tensiones étnicas y la comunidad internacional, lastimosamente no pudo reaccionar a tiempo para evitar este desastre. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? Ahora, cuando el Estado pierde dicho control para garantizar la protección de sus ciudadanos, el derecho internacional de los derechos humanos se convierte en ese salvavidas, en esa protección milagrosa. El derecho internacional de los derechos humanos establece normas que protegen la vida, la dignidad y otros derechos de las personas, incluso en tiempos de guerra. Aunque los conflictos de tercera generación
pues las normas son un tanto difusas o difíciles de aplicar, los derechos humanos siempre deben ser una constante que no pueden variar. En este contexto, en lo particular, la cláusula Martens, incluida en los tratados de La Haya, asegura que, aunque no hayan normas convencionales aplicables, siempre deben prevalecer en todo tipo de conflicto los principios fundamentales de la humanidad. A partir de lo expuesto, ¿estamos preparados para estos nuevos tipos de conflictos? Hoy más que nunca es necesario que la comunidad internacional se prepare para enfrentar este tipo de conflictos y otros más que pueden surgir. Ya no podemos pensar solamente en guerras entre estados. Los grupos armados y los estados fallidos han cambiado las reglas del juego. Lo que necesitamos pues son respuestas más rápidas, más efectivas para garantizar la protección de las personas en cualquier tipo de conflicto. Al final, pues como reflexión destaco que la paz no comienza con tratados, ni con acuerdos, ni con mecanismos. La paz comienza con el respeto por la dignidad y el compromiso de los derechos humanos y sobre todo con las acciones que como personas, como sociedad y como futuros profesionales de derecho podamos pues incuar en las futuras generaciones, en las instituciones internacionales para pues poner fin a este tipo de guerra y a las que puedan aparecer. Muchas gracias.